según la Biblia, ¿qué opina Dios sobre el divorcio? El divorcio es un tema mundial. El divorcio es contra la familia. Eso es lo primero. ¿Está en contra de la familia? Claro, porque donde hay divorcio hay una destrucción de una familia. Vamos a ver qué dice la Biblia de lo que piensa Dios sobre el divorcio. La palabra repudiar, para los estudiosos de la Biblia, saben que se refiere a divorcio. La palabra divorcio en el Antiguo Testamento como tal no existe, sino repudiar en el hebreo. Entonces dice aquí que Dios aborrece ¿qué? El repudio, y al que cubre de iniquidad su vestido. ¿Qué es lo que Dios aborrece? El repudio. Entonces ahí queda contestada tu pregunta. Hay una inquietud ahí. Hay una inquietud. Porque está diciendo que Dios no está de acuerdo. Dios no se contradice. Dios no se puede contradecir. Porque la Biblia dice salvo por fornicación. Cuando usted está casado y usted tiene relaciones con una persona fuera de su cónyuge, ¿cómo se le llama eso? Adulterio. Por tanto, ya usted no fornica. No hay forma de que usted fornique. Entonces, lo que la Biblia le está enseñando a Jesús es que hubo una fornicación antes del matrimonio. Uno engañaba a una doncella, fornicaba con ella. Entonces, cuando se fue a casar con alguien que se casó, ya había que fornicado, ¿sí o no? Entonces, por causa de esa fornicación, Cristo le dice, por eso puede dejarla. Ahí es que entra el salvo. Salvo por ese error que ella tuvo. Por eso se le puede dar carta de divorcio. Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera en especial. Soy tu hermano y amigo evangelista Diomedes Blanco en tu segmento Medidas de Fe. Hoy tenemos un invitado especial de parte de Dios, un amigo, un hermano a quien le agradezco mucho porque ha aportado mucho en mi vida espiritual. Nuestro hermano Guillermo Carrasco. Muy buenas noches, agradeciendo a Dios primero y a nuestro hermano Diomedes por esta invitación que nos hace. Deseando que Dios le bendiga a ustedes los oyentes y a su familia. Amén. Y esperemos que lo que vamos a estar compartiendo hoy les sea de bendición. Amén. Voy a pedirte que si no te has suscrito a esta plataforma, Evangelista Diomedes Blanco, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este contenido con alguien más, porque alguien más, a través de ti, puede ser bendecido. Mi hermano Guillermo Carrasco, el escenario es de Dios y tú eres el vaso. Amén. Gloria al nombre del Señor. Lo primero que quisiera comenzar como a modo de introducción es que estamos viviendo tiempos donde la palabra de Dios ha sido atropellada. Las personas hoy inventan doctrinas o excusas para justificar conductas que no son adecuadas. Yo soy de lo que siempre dice que nada dentro de la iglesia debe de ser porque sí o porque no. No, tenemos una regla de conducta que es la palabra de Dios, que es un regalo de Dios para cada uno de nosotros, y entendemos que en ella están todas las respuestas que necesitamos ante cualquier pregunta que se nos haga. Por eso es que el apóstol Pablo escribe que tenemos que estar preparados para presentar defensa sobre nuestra fe. Judas también lo respalda y vuelve y lo repite también, que tenemos que tener argumentos firmes sobre lo que creemos para defender lo que la palabra dice. No hay motivo ni de ofender, ni de contrictar, ni de herir. No, lo que queremos es que tengas un encuentro con la palabra de Dios, y la palabra de Dios entonces haga su función y te renueve, te bendiga y te ayude a proseguir en tu vida. Por eso es que el tema que vamos a tratar hoy es un tema muy hermoso, y con mucho cariño quiero que usted le ponga atención y pueda nutrirse de lo que vamos a hablar. Mi hermano Guillermo, debido a muchos conflictos y situaciones que se han dado aún dentro de la iglesia, hay una pregunta que surge y quisiera preguntarte, ¿de dónde proviene la palabra matrimonio? Bien, sobre la base del tema que vamos a estar tratando hoy, que es la institución de matrimonio, te voy a contestar. Pero antes queremos definir lo que es institución
La institución es una creación o fundación social y especial orgánica que se presenta dentro de las sociedades para regular lo que es la cultura de las personas. Cuando hablamos de la institución, como bien hemos definido, estamos hablando de la creación, de dónde salió el matrimonio. Y para responderte de dónde sale esa palabra, debo de primero abundar sobre dónde fue creado primero. Y su creación fue en el Edén, allá en lo que es el escenario de Dios. El matrimonio como tal no es religioso, no pertenece a ninguna religión. ¿Que no pertenece a una religión? No, cuando nace todavía las religiones no existen. Dios crea al hombre y luego crea a la mujer, pero entonces en ese vínculo que vamos luego a explicar, entonces es que sale esto. Pero la palabra matrimonio es una palabra latina que se origina en Roma. Esta palabra viene de la palabra latina matrimonium, que se subdivide en dos, que es lo que entendemos como mater, que quiere decir madre, y la otra parte, monium, que quiere decir oficio. Entonces, el matrimonio en ese tiempo era la legalidad de una mujer poder ser madre, era el derecho a ser madre. Los romanos decían que para que una mujer pueda ser madre tenía que tener un esposo. Entonces de ahí que sale esa palabra de que tenía que casarse para poder tener el derecho a ser madre. Entonces de ahí se origina la palabra latina matrimonio. Es bueno comprender que el tema que vamos a tratar hoy es desde el punto bíblico, pero es necesario que antes de que introduzcamos, entendamos de dónde viene esta palabra. Y podemos proseguir con lo que es la siguiente pregunta, que usted me dirá entonces, ¿dónde habla la Biblia de matrimonio? Sí, porque ¿y dónde lo dice la Biblia en Génesis? Bueno, mira, hay que entender que la Biblia está escrita en 3 idiomas, ¿verdad? Que son el hebreo, el arameo antiguo y lo que es el griego. Dentro del hebreo antiguo, la palabra matrimonio no existe. No existe. No existe. Incluso en el libro de Josué hay una parte donde se menciona matrimonio y la traducción hebrea no se relaciona con lo que conocemos hoy, sino que su tradición es pariente cercano, no lo que conocemos como hoy, que es más lo que es el matrimonio, que es la unión de dos personas que se entrelazan en un vínculo íntimo, legal, donde usted firma un documento y ya por ley esa persona es su esposa y representa como esposa o como esposo ante cualquier institución. Mas en el hebreo no existe esto. Cuando hablamos de matrimonio dentro del Antiguo Testamento, tenemos que citar que cuando se habla de ese vínculo se refiere a pacto, alianza. Por eso es que dentro del Génesis usted no va a encontrar y Adán se casó con Eva y tuvieron un matrimonio. No. Cuando Dios crea a Eva es por una necesidad que se produjo, porque de ahí nace lo que es el matrimonio, de una necesidad que se produjo en el hombre, donde Dios dice no es bueno que el hombre esté solo, y de esa necesidad entonces Dios crea a Eva
¿Para qué? Para que sea su compañera y se la trae. Entonces ahí se forma lo que es el pacto matrimonial. Fíjese que a lo largo de la Biblia usted no va a encontrar que David se casó, que Saúl se casó, o que Abraham se casó con Sara. No, un pacto, una alianza, se unieron. Y este pacto en la antigüedad era respetado. Por eso es que ese tipo de pacto matrimonial, como hoy se conoce, o de alianza, hasta los reyes antiguos lo utilizaban. Yo era rey de una ciudad, tú eras rey de otra ciudad. Si tu hija y mi hijo se casan, hay una alianza entre naciones. Okay. Porque no era algo de de sentimiento de amor, no. Era un pacto que se hacía, una unión donde ese hombre y esa mujer se iban a unir en un pacto. Entonces, dentro del Antiguo Testamento no existe esta palabra matrimonio. Es una palabra que luego surge con la cultura grecorromana, que si vamos un poco a la historia, vamos a comprender que Roma, el imperio romano, viene a destronar el imperio de los griegos, pero hereda lo que es la cultura, que era la cultura helenista, que implementaron los conquistadores griegos. Entonces se entremezclan estas culturas y sale lo que es la cultura grecorromana. De ahí entonces viene esta palabra. Pero en la antigüedad lo que se utilizaba era un pacto. Yo hacía un pacto contigo. Incluso dentro de lo que es la relación de Dios y su pueblo, si tú se fijas, Dios se representa como un esposo. El esposo de Israel. Pero cuando Dios le reclama por su infidelidad, ¿qué es lo que Dios le dice? Ha roto el pacto. ¿Entiendes? Porque para Dios, eso era un matrimonio que él tiene con este pueblo, pero no se le llama así, sino el pacto. Desde la antigüedad, la unión entre un hombre y una mujer era llamada pacto. Bien, seguimos. Bueno, los suscriptores que están ahí, denle me gusta y compartan este contenido. Tratamos siempre de hacer el esfuerzo de traer algo que eduque a la comunidad cristiana. Mi hermano Guillermo Carrasco, ¿por qué nace el matrimonio entonces? Bueno, como ya lo hemos dicho, nace por la necesidad. Dice la Biblia que cuando Dios crea el hombre está solo. Okay. Y esta necesidad dice que Dios buscó y no se encontró compañía para el hombre. ¿Por qué? Porque Dios estaba buscando algo que no existía para el hombre todavía. Un mono te puede acompañar. Un perro, que es el mejor amigo del hombre, te puede acompañar. Un león que en ese tiempo no eran feroces. Cualquier animal, cualquier planta te puede acompañar. Pero había algo que esos animales no podían darle. Y usted preguntará, ¿qué? Hay una cosa, una característica que tiene Eva que ninguna otra especie la tiene. Cuando Dios la crea, la Biblia dice que era para que sea ayuda idónea, ¿sí o no? Sí. Pero la traducción hebreo antiguo de esa palabra es Ezer Kenedot, que quiere decir ayuda idónea. Pero lo que literalmente traduce es el uno es para el otro o hecho a la medida. Ninguna especie estaba hecha para Adán. Dios no hizo los animales para Adán. Pero dice la Biblia que esta mujer fue hecha especialmente a la medida y para él. A eso se le llamó ayuda idónea. Entonces, de ahí es que nace este pacto que hoy llamamos matrimonio. Y hay que sopesar que es algo que no viene del hombre, que no se lo inventó un presidente, no se lo inventó un rey, no fue un profeta. No. Esto viene del mismo Dios, una creación divina. Ok, si el matrimonio viene de Dios, ¿para qué serviría el matrimonio a los propósitos de Dios? Hermano, en ese tiempo la Biblia dice que Dios
lo hace para que el hombre se fructifique, para que llene la tierra. Recuerda que la tierra en ese tiempo estaba vacía y son los primeros seres vivientes que Dios crea. Los animales se van a multiplicar, las plantas se van a multiplicar, pero ¿y la raza humana cómo se va a multiplicar? Muy fuerte. Y aquí abrimos un gran paréntesis, que es una doctrina satánica, lo que llamamos hoy ideologías de géneros y tantas cosas, dentro de lo que es la ideología o dos sesos iguales que quieran contraer matrimonio. Es imposible, porque para haber matrimonio tiene que haber un propósito dentro del matrimonio y como tal, el matrimonio no tiene como propósito darte placer. No, tiene un propósito bíblico, que es la procreación y la multiplicación. Entonces, ¿cómo se multiplican dos personas del mismo sexo? Está fuerte. Dios por eso no le hace a Adán otro Adán, ni a Eva otra Eva. No, Dios le hace dos sexos distintos. Porque explica eso. Servir el propósito era multiplicarse. Ese fue su propósito. Dios se lo dijo, fructificad y multiplicad. Vitalmente, ¿cómo uno identifica el sexo masculino? Bueno, mira, yo estaba viendo algo que científicamente me encantó. Y es que este hombre, pero muy estudiado, él explicaba que no importa que una mujer o un hombre se cambie, se mutile todo el cuerpo. No importa que se quiten sus genitales, no importa que se estirpen los senos, no importa que se pele como varón o que se deje crecer el pelo como hembra, no importa nada de eso. Dice él que las células masculinas y femeninas, aunque tú te cambies todo el exterior, tus células siguen siendo de tu género. Van a gritar que son femeninos o que son masculinos. Es tanto así que los científicos encuentran un esqueleto de miles de años. Miles de años. ¿Y quién sabe cuál es el sexo de un esqueleto? Ahora, por el ADN, ellos se dan cuenta de que ese esqueleto pertenecía a un hombre o pertenecía a una mujer, porque son ADN distintos. No importa lo que se quieran hacer, son un ADN distinto. O sea, hay una marca en tu ADN que te dice que tú eres un hombre, no importa lo que hagas. O sea, si una gente dice, yo me autopercibo, o si un hombre dice, yo me autopercibo mujer, no es mujer porque se autopercibe. Bueno, pues yo me autopercibo como el cangrejo, como el presidente del Banco Central. Mañana voy a ir a retirar para allá a ver cuánto me hacen allá el coro. No. Usted tiene el derecho de autopercibirse como usted quiera. Y eso lo respetamos dentro de la iglesia. Usted lo que no puede querer es que yo lo perciba como usted se percibe. ¿Entiende? Ya eso es entrar en mi territorio de respeto. Que usted quiera percibirse como usted quiera, bien. ¿Me entiende? Pero otra cosa es que usted quiera que yo lo perciba. O que usted quiera obligarnos a que lo percibamos de esa manera. Usted tiene células que dicen lo que usted es. Y no hay forma de refutar esto que está en usted, que desde el principio, incluso el matrimonio sirve para atar. Matri viene de matriz. Sí. Si no hay una matriz que reproduzca y atacan, porque ya he visto algunos ataques, yo sé que muchos de los que están viendo esto van a decir, pero y esos matrimonios donde la mujer es estéril o donde el hombre es estéril. ¿Qué pasa ahí entonces? Pues no son matrimonios porque no dan hijos. ¿Me entiendes? O sea, atacan con ese tipo de argumentos y son cosas que se pueden dar. Pero aún así, dentro de esa dificultad, sigue siendo un matrimonio delante de los ojos de Dios viable, bueno. ¿Por qué? Porque están en lo que es el principio que Dios estableció, que luego lo vamos a leer. ¿Entiendes?
Incluso dentro de la Biblia habían mujeres que eran estériles, pero que luego concibieron, porque ¿qué? Eran mujeres. Y una mujer tiene la esperanza de concebir, aunque sea estéril hoy, hay muchas posibilidades, 1000 veces más que la de un hombre. Un hombre que nunca va a concebir, a un hombre tú no lo vas a ver con una barriga, no se hace en una película solamente, pero todavía con ese problema puede ser que el hombre, que la mujer conciba, aunque sea estéril, pero un hombre no puede. No, ¿entiendes? No hay forma. O una mujer hacer que otra mujer conciba, no, que hay inseminación in vitro, hay muchas cosas, sí, pero esa no es la naturaleza. No es como se debe hacer. Seguimos, mi hermano. ¿Cuál fue la evolución y en consecuencia de los tipos de matrimonio? Mira, dado este mandamiento de que se fructifiquen, surgieron en ese tiempo, en el tiempo bíblico, estamos hablando ya, varios tipos de matrimonio que la iglesia ha sido criticada por ateos y por feministas, por este tipo. Y son cosas que surgieron en este tiempo, porque como le dije desde el principio, había una orden de llenar la tierra, y como había que llenarla, Dios fue permisivo ante algunas cosas que pasaron en ese tiempo. ¿Cómo cuáles? Claro, ahí entonces podemos entrar en los tipos de uniones o matrimonios o pactos que se dieron en ese tiempo, como era la endogamia. ¿Qué es esto? Es cuando las personas se casaban entre familias. Me casé con mi prima, como fue el caso de el gran patriarca Jacob, Israel, que se casó con 2 primas de él. Dios mío. Que fueron, ¿me entiendes? O me casé con mi media hermana, como el caso de Abraham, que se casó con Sara, ¿entiendes? Y así podemos seguir viendo casos. Eso se llamaba endogamia. Y se les permitió, porque había una necesidad de llenar la tierra. Y si no era con tu simiente, ¿con quién te ibas a casar? Porque ya no había más gente. Era un puñado. Y si a eso vamos, venimos todos de una misma simiente. ¿Tú sabías que hay gente que entra a la Biblia a sustraer fragmentos o textos de la palabra para ello aplicárselo a su vida? Por ejemplo, hay gente que toma, no es el tema, pero hay gente que toma la relación que David y Jonatán, o Jonathan, como usted lo puede interpretar, la relación amistosa que ellos tenían para decir que había un vínculo amoroso. Y hay gente que podrá tomar el texto o el pasaje de Abraham con su media hermana para decir, bueno, eso no importa, pero qué bueno que tú lo estás explicando. No, claro, no, espérate, que eso no importa, no. Porque hubo un tiempo que fue permisivo. Pero venido la ley, años después, llega Moisés, llega el patriarca y llega lo que es la ley de Dios. Entonces, en la ley de Dios, Dios comienza a poner orden, porque hay un desorden y claramente hay que ser justo. Cuando yo no sé que algo está mal, Dios te lo deja pasar por ignorancia. Sí. La misma Biblia dice que Dios, habiendo pasado el tiempo de la ignorancia, ahora llama a todos los hombres que se arrepientan. Dios te da un tiempo para que tú recapacites. Ahora, después de venido el mandamiento, ya las cosas cambian. Y el Levítico 18, verso del 6 al 18, entonces Dios comienza a hablar con Moisés. Le dice, si acabó ese asunto, ya nadie se casa con su hermana, ya nadie se casa con su prima, ya nadie se casa con su tía, oye, ni con la tía. Ya nadie se casa con nadie. La prima nadie, ninguno. No, ni pues, prima, ni hermano. Ni prima Z. No, nada de eso. Ni con la tía que está lejos, no, nada. Todo eso está. Además, Dios fue tan específico que hasta la desnudez de tu hermana, de tu tía, de tu madre, eso era prohibido o es prohibido porque son leyes morales que siguen vigentes, que deben de respetarse. Exacto. Que no son leyes del decálogo, no son ceremoniales, más bien decir.
deben de respetar. Entonces, Dios comienza a poner el orden, porque hay gente que dice, ay, ¿y por qué Dios lo permitió? Ya yo te expliqué que había una necesidad en el Génesis, pero venido la ley, Dios comienza a ordenar todas las cosas, y lo primero que le dice, se acabó eso. Levítico 18, del 6 al 18, comienza a desglosar todas estas prohibiciones para que en Israel ya esto no pase. La endogamia llegó hasta la ley. Cuando llegó la ley se acabó la endogamia. El que quiera seguir tomando, porque hay corazones perversos. Porque está bien, usted me dice a mí que, porque David dice que amó a Jonatán, porque es que la gente no sabe lo que es el amor. La gente cree que amor es el romanticismo que vemos hoy, o el desorden pasional que vemos hoy, o la lujuria que vemos hoy. Eso no tiene que ver nada con amor, señores. Hay que entender que la palabra amor para los hebreos no es como usted lo concibe. Y le voy a poner un pequeño ejemplo que yo sé que usted lo ha visto y tal vez hasta lo ha vivido. Hay países que los hombres besan a otro hombre como saludo. Pero si usted es dominicano y le ha tocado ir a uno de esos países, usted se siente incómodo. Sí. No se siente cómodo, porque es una tradición, ¿entiende? Y no es que esa gente son pájaros, ni que son amanerados, ni que les gustan los hombres, no. Esa es una forma de saludar que ellos tienen. Que te besan aquí, que te besan aquí. Y hay países, porque no, gracias a las redes, ya no somos tan ciegos, te besan hasta en la boca, hombres. Y no es que son pájaros, son formas de saludar. Y hay otros países como los orientales que no les gustan ni siquiera dar la mano, que te saludan. ¿Se besan en la boca? Sí, ¿En algunos países? Sí, hay países así, amado. Atención. Está preocupante el asunto. Atención. Hay que investigar cuál es el país, porque para no ir por ahí. Pero tenemos que entender esto. Entonces, todo es a nivel cultural. La Biblia dice, hablando el apóstol Pablo, saludaos con ósculo santo. Busquen un diccionario bíblico que es un ósculo santo. ¿Es un beso? Usted me ve dándole un beso a Diómedes y fácilmente usted, ese no lo gente ve, dale la banderita. No, varón, yo no soy de ahí. No, son pájaros. Es que la Biblia dice, lo que pasa es que para entender y traducir la Biblia debemos de comprender en qué contexto histórico está hablando la Biblia. La Biblia fue escrita en un contexto histórico hebreo, israelita, romano, y algunos griegos. Entonces, en ese contexto histórico es que yo debo de traducir. Entonces, hay cosas que la Biblia explica que tal vez nosotros no le entendemos porque está fuera del contexto de nosotros. No estamos hablando en República Dominicana, no. Estamos hablando en Israel. Sí. Entonces, cuando David dice que amó a Jonatán, no está hablando en el contexto pasional que usted entiende. Deje la perversión. Está hablando en un contexto cultural que ellos tenían. Y que creo que todavía existe. Pero claro, existe, claro. Pero los corazones son tan perversos, de acuerdo a lo que dice la Biblia en Génesis, que Dios se arrepintió de haber hecho el hombre porque su corazón era de continuo al mal, dice la Biblia. Y hoy hay gente que hasta que Juan se acostara en el pecho de Jesús, están sacando películas. Varón, es que sacamos lo que es la historia de su contexto histórico. No podemos. Hay que entender la cultura de los israelitas para entender el por qué él se acostaba ahí y no era mal visto. Ok, mi hermano Guillermo Carrasco. Seguimos con los tipos, pero dale. Está el leribato, que era lo que pasaba cuando tú tenías alguien tenía una esposa y el esposo moría y ella quedaba viuda. Y su hermano tenía que casarse con ella. Eso le llamamos el matrimonio por levirato. ¿Entiendes? Entonces, era muy usado dentro de Israel. Lo vemos por primera vez con los hijos de Judá, de
el hijo de Jacob, Judá, no es que Sí. traicionó a Jesús, señores, el hijo de Jacob, Judá, dice que él tenía unos cuantos hijos y Tamar, si no me equivoco, Sí. se casó con uno y este murió. Y se casó el otro y también murió y ya estaba que no quería del otro. Un lío. Pero eso era el matrimonio por levirato. Tenemos también el más conocido por nosotros los occidentales, que es el matrimonio polígamo o la poligamia, que es cuando yo tengo varias mujeres. Oye. Es el caso de Elcana, que tenía a Ana y tenía a Penina. ¿Entiendes? Ahora bien, este tipo de matrimonio, los harén de los reyes, Salomón y sus mujeres, traía inconvenientes, traía problemas, conflicto. Jacob fue el primero, o uno de los primeros, Lamé también fue el primero en hacer ese tipo de cosas, pero traía problemas porque creaba rivalidad entre las mujeres. Y la familia. Claro, había una rivalidad entre las dos mujeres de Jacob. Había rivalidad entre Ana y Penina, que está clara ahí en la Biblia. Sí. O sea, eran problemáticos. ¿Por qué? Porque no era el origen, no era el principio, no era el matrimonio que Dios había establecido. Amén. Y por último, antes tenemos el matrimonio mixto, que es el matrimonio que menciona Pablo, el matrimonio con no creyentes. Matrimonio mixto. Sí, esto es cuando un judío que era muy difícil, pero pasaba, se casaba con una mujer que no era judía. Esto rompía una ley que Dios había puesto, que tenían que casarse entre ellos mismos, entre los judíos. Y pasó eso en el libro de Esdras y Nehemías, que en los 70 años de cautiverio ellos buscaron mujeres de otra nación y se ligaron. Esto lo llamamos matrimonio mixto. Pablo después habla de este tipo de matrimonio, ya ahora en la gracia, cuando habla de que de los creyentes que se casan con personas no creyentes o que vienen al evangelio y tienen un no creyente. A esto le llamamos matrimonio mixto, y son un poquito complicados. Por eso es que si usted está soltero, está soltera, aunque ella sea hermosa, aunque él sea bonito, si no es creyente, le aconsejamos en el amor de Jesús, no se mete en ese problema. No es lo recomendable. Bien, Pablo dice que qué relación tendría la luz con las tinieblas, o qué relación usted tendría como una persona de fe con una persona incrédula. Hay cristianos que salen a buscarlo y dicen, bueno, yo necesito casarme. Por ejemplo, yo hombre. Y la mía, yo entiendo que no esté en la iglesia. Yo voy a salir al mundo o la voy a invitar para la iglesia y yo mismo la convierto. Bueno, varón, mire. Yo he visto cristianos hablando de eso. Eso es un riesgo que se toma bastante grande, porque por más que usted lave un puerco, el puerco sigue siendo puerco. Dios mío, qué palabra. ¿Entiende? Entonces, Pedro dice que la puerca lavada vuelve a qué. Sí. Y yo no te digo que no haya caso de personas que sanamente le predican a alguien, se convierte, se doctrina y Dios se place. Puede pasar, pero que usted salga con esas intenciones. Amado, no creo que ese sea el orden correcto de Dios. Y por último tenemos el matrimonio monógamo, que es el que queremos enfatizar, el matrimonio de una mujer y un hombre. Ese es el matrimonio que lo definimos como el origen, el principio, el real. ¿Entiendes? No es que los otros no vayan a hacerlo, pero este es el que la Biblia certifica como válido. Seguimos. Mi hermano Guillermo, hay una pregunta ahí que te voy a soltar. No sé si tú tienes algún traje de lo que usaban los romanos en la guerra. Según la palabra de Dios, según la Biblia, porque hay un conflicto con esto, ¿qué opina Dios sobre el divorcio? Interesante. ¿Qué opina Dios sobre el divorcio? Usted, fíjese, sobre el divorcio.
El divorcio es un tema mundial y es uno de los temas, el divorcio es contra la familia, eso es lo primero. Está en contra de la familia. Claro, porque donde hay divorcio hay una destrucción de una familia. Wow. Eso es la traducción de divorcio en mi lenguaje personal, respetando, es la destrucción de una familia. Nosotros no orientamos a nadie a divorciarse, sino a pelear y a luchar con todo lo que se pueda por su matrimonio. Exacto. Hay dificultades que vienen, pero usted tiene que luchar por su matrimonio, no rendirse. Eso de cobardes. Pero, ¿qué piensa Dios? No yo, porque esa fue la pregunta. ¿Qué piensa Dios sobre el divorcio? Vamos a ir al libro de Malaquías para que allí veamos qué dice la Biblia en el capítulo 2. Malaquías capítulo 2. Esto es con Biblia, señora. No, claro. Esto no es Mire, que yo pensé, que yo soñé un sueño, que Dios me dijo. Esto es con Biblia, así que aproveche esto, comparta esto con alguien más y nútrase espiritualmente. amén. Vamos a ver qué dice la Biblia de lo que piensa Dios sobre el divorcio. Y fíjese que no voy a sacar ningún texto de su contexto, lo voy a leer completo para que usted vea desde su verso 13, capítulo 2 de Malaquías, verso 13, dice, voy a leerle aquí, dice, y esta otra vez haré cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Ve lo que le decía? ¿La mujer de qué? De tu pacto. Dando a entender de tu matrimonio, porque en el hebreo no existe esta palabra sino pacto. La mujer de tu pacto. Dice el 15. ¿No hizo él uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. ¿Sabe lo que está diciendo Dios ahí? Que en vez de hacerte dos mujeres, hizo una. Eso es lo que está diciendo. Habiendo abundancia, riqueza, para él hacerle un herén a Adán, le hizo una. Porque él quería una descendencia, ¿qué? Santa. Entonces, dice, una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio. La palabra repudiar, para los estudiosos de la Biblia, saben que se refiere a divorcio. La palabra divorcio en el Antiguo Testamento como tal no existe, sino repudiar en el hebreo. Okay. Entonces dice aquí que Dios aborrece ¿qué? El repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Pero bien, ¿qué es lo que Dios aborrece? El repudio. El repudio. Entonces, ahí queda contestada tu pregunta. ¿Qué opina Dios? Estamos hablando de Dios. No, hay una inquietud ahí, porque hay una inquietud. Yo he visto debates, por tiempo he visto, porque tú estás diciendo que Dios no está de acuerdo. O sea, Dios, yo no. Okay, Acabamos de leer en Malaquías, donde Dios le está reclamando al pueblo de Israel y le está diciendo que él aborrece el repudio. Pero que Dios no se contradice, Dios no se puede contradecir, porque la Biblia dice salvo por fornicación. Vamos para ese texto. Ese texto está en Mateo, si no me equivoco, capítulo 5. Este hombre, cada pregunta de la Biblia que va a buscar. Vamos a ver qué dice la Biblia. Sí, claro. Mire, amado, no permita que nadie le venga con cuentos. La gente quiere argumentar, Diomedes, cosas, pero sin Biblia. De su imaginación. No, que inventan. De su sueño. De ellos. Entonces, todo tiene que ser de acuerdo a la Biblia. Lo que la Biblia dice, amado que me escucha, es la realidad. Y como te decía desde el principio, no hay ninguna intención de que usted se sienta mal o nadie se siente herido. No, queremos que usted vea lo que la Biblia dice y usted saque sus conclusiones. Cuando expliquemos, usted va a ver que la Biblia se interpreta sola. Vamos a ver. Esto es 5, si no me equivoco, 31. Sí, vemos aquí. Dice Mateo 5:31.
También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer. Vuelve Sí. la palabra repudiar Ok. en el Nuevo Testamento, que luego va ahí como tomando forma, ¿verdad? Repudie, dele carta de qué. De divorcio. Ya estamos como tomando forma que repudiar es dar carta de divorcio. Sí, porque Pero ahorita ahí lo apoya. ahí lo entonces. dice, sí, espérate. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de qué. De divorcio. Fue dicho. ¿Dónde fue? Espérate. Claro. Esa es la pregunta. Primero vamos a ver dónde fue dicho. Vamos a analizar el texto. Deuteronomio Dios mío. 24, verso 1. Vamos a ver qué dice allí la palabra de Dios. Deuteronomio 24, verso 1. Mire lo que dice. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare. Ajá. ¿Pero qué hizo ese hombre? ¿Se casó con quién? Con ella. Está casado, ¿verdad? Está casado. Sí. Dice, y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se le entregará en su mano y la despedirá de su casa. Entonces, dice ahí, también fue dicho, ¿quién está hablando? El maestro, Jesús. el que sabe de este asunto. La máxima Dice, impresión. fue dicho, ¿por a dónde? En Deuteronomio 24, fue dicho que cualquiera que se casare con una mujer, Dios mío. si encontrara en ella alguna cosa que, Indecente. y ahí el punto central de ese texto es cosa indecente. Que eso originaría, Dios me dé otra pregunta. Y habría en Israel, ¿verdad? Yo quisiera preguntarte, ¿podría una mujer hebrea, doncella, señorita, no, como toda la cosa, tener alguna cosa indecente? Para que se entienda bien. Una mujer doncella, hebrea, señorita, como usted la conoce, virgen, ¿tendré tener alguna cosa indecente? Amado, estamos hablando en el tiempo de Moisés. Sí. Eso era algo grave. Tal vez usted dirá, no, no puede ser. No, porque ahí apedreaban a la gente. Claro, lo mataban. Pero es bueno que los estudiosos que me están viendo busquen las traducciones más antiguas del hebreo y donde dice algo indecente. Sí, porque puede que lo distorsione. No, porque eso indecente es otra cosa. Mire, han tirado hasta Biblias completas apoyando esta postura del divorcio. Y yo no la apoyo ni la desapoyo. No, vamos a ver qué dice la Biblia. Ella es la que va a dar luz a lo que estamos compartiendo hoy. Cuando habla de algo indecente, se está refiriendo a si esa mujer era virgen o no lo era. Y el mismo contexto te lo explica. Y la misma ley que lo vamos a leer más luego. Pero podría haber en Israel una mujer con ese problema. Vamos a ver en Éxodo 22, verso 16 al 17. Bendito sea el Señor. Éxodo, vamos a ver qué dice en el libro de Éxodo. Este hombre, cada pregunta, este hombre no cae en gancho. No, cada yo no. pregunta que uno le hace es buscar un pasaje bíblico para responder. Dice, oiga bien esto, por favor, en Éxodo capítulo 22, verso 16, léalo allá conmigo, porque acabo de preguntar, acaba de preguntar Diomedes, que si una mujer en Israel podía ir al matrimonio ya no siendo virgen. Porque para que la devolvieran tenía que tener algo indecente. O sea, algo que no estuviera bien ahí. Entonces, ¿podría aparecer alguna mujer en el pueblo de Israel con esta condición? Claro, podría. Vamos a verlo aquí. Dice, Éxodo 22, 16. Si alguno engañare a una doncella que no fuera desposada y durmiere con ella, a una doncella, ¿qué es una doncella? Una señorita, una mujer que no ha tocado varón. Que no es desposada, ¿qué quiere decir? Que no está casada. No está casada, exacto. Entonces, vamos leyendo el verso poco a poco. Si alguno engañare a una doncella que no fuere desposada y durmiere con ella,
deberá dotarla y tomarla por mujer. Dotarla es la dote que se pagaba. Usted ve que cuando usted va a una boda hoy, usted lleva regalo, ¿verdad que sí? Sí. Eso es una tradición que viene desde la antigüedad. Antes, esto se llamaba dote y quien la pagaba era el padre. Por eso es que cuando el siervo de Abraham va a buscarle mujer a Isaac, que le prometió a Abraham que la buscaría de su parentela, cuando ella acepta, él comienza a ofrecerle todo tipo de joyas y de regalos. Esa era la dote. Más luego, en la ley de Moisés se establece un monto específico que se pagaba por la virginidad, Dios mío, de una mujer. papá. Y a esto se le llamaba la dote de las vírgenes. Entonces, por eso dice aquí, deberá dotarla, o sea, deberá pagar por su virginidad. Entonces, dice ahí que si alguno engañare a una doncella, Dios mío, esto es increíble, pero siempre han visto Cotorrú. Gente con muela. Sí, desde el tiempo de Moisés. Y ya lo sabía porque se habían dado al parecer varios problemas. Entonces Dios se ve obligado a tirar una ley que hable de esto y dice, si alguno engaña a alguna doncella y se la lleva sin casarse con ella y se la come, deberá pagar su dote y casarse con ella y quedarse con ella. Y en la ley de ratificación, que los que estudian saben que Deuteronomio es una ratificación de la ley, es una repetición de la ley, exacto, de toda la ley, un resumen. Ahí dice que no podía devolverla, no podía divorciarse nunca de esa mujer. Pero hay una cláusula aquí que es lo que le da paso a Deuteronomio 24. Claro, oye el verso 17. Si su padre no quisiera dársela y él le pasara plata conforme a la dote de las vírgenes, si su padre no quisiera pasársela, él le pasará plata conforme a la dote de las vírgenes. ¿Qué me quiere decir esto? Dios me dé, no todos los padres, cuando le pasaba eso a sus hijas, quedaban contentos con el agresor. Porque decían, es tu tigre, ya me la engañó, no se la voy a dar. Porque acuérdese que en ese tiempo y aún en el tiempo del Nuevo Testamento eran los padres que decidían si la hija se casaba o no. Por eso es que Pablo en el capítulo 7 de 1 de Corintios habla que si él la quiere dar, que la dé y si no hace bien. O sea, eso era un derecho del padre. Pero aquí dice que el padre era el que tomaba la decisión de tú te la vas a llevar o tú no te la vas a llevar. Por obligación él debía de llevársela. Pero si el padre decía no, págame la dote y déjame mi muchachita aquí, tenía que dejársela. Entonces, habían muchachas en casa de esos padres que ya no eran, mi hermano, vírgenes. No eran vírgenes. Pero como se pagó la dote, esto quedaba cubierto y no se hablaba más. Y en la casa, esa mujer quedaba como una señorita cualquiera. Pero venía otro. Como una virgen quedaba ella. Se enamoraba de ella. Pero cuando hacía todo el proceso y cuando venía a buscar, entonces se encontraba con el problema que aquel había dejado. Detállame eso, es un término dominicano. Un término dominicano. La sierva o la doncella, ¿no? ¿Verdad? Que antes era virgen, que vino el engañador y la engañó con palabras. Según eso, persuadió, 16. Le quita su virginidad, o sea, no es señorita. Tuvieron relaciones sexuales. Se pagó de la dote y la muchacha quedó en casa como que una señorita. El papá dijo que no le iba a dar. El papá dijo que no. Y como se pagó la dote, queda ahí. Queda ahí. Entonces, en el futuro, viene alguien y se enamora de ella. Y el papá quiere con la mentalidad de que la persona a quien él se está enamorando es una doncella. No ha sido desposada, no ha sido repudiada. Una virgen. Entonces, él se casa con la que él piensa que es virgen. Cuando llegan al hecho de la intimidad, después después de casarse, al hecho de tener intimidad sexual, para que usted entienda, y se da cuenta que no es virgen, ¿qué pasó ahí? Ahí entonces entra la ley de las doncellas. Que eso es otra ley donde habla, yo sé que los
estudiosos saben, donde habla las leyes de castidad, que es donde se habla que cuando tú te casabas con una mujer y decías que ella no era virgen, los padres salían con la vestidura de ella para mostrar que hubo flujo y que ella era virgen, entonces usted tenía que pagar por su reputación. Pero si se descubría que no, que ella no era, entonces la mataban a pedrada en la puerta de su padre. Pero aquí hay una concepción porque ya el padre sabe que ella no lo es. Exacto. Si él la devolvía y la mandaba para su casa, el padre no iba a salir a reclamar porque el padre sabía y se quedaba todo ahí. ¿Me entiende? Entonces, por eso es que entonces entra el concepto que falta del verso de Mateo capítulo 5, que es donde leímos en el principio fue dicho que si alguno que le dé carta de qué? De divorcio. Pero entonces viene la segunda parte del verso. Y también fue dicho cualquiera que repudia a su mujer, dele carta de qué? De divorcio. Pero yo digo que el que la repudia el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, entonces aquí podemos entender lo que Cristo está hablando de acuerdo al texto que hemos leído anteriormente. ¿Por qué? Porque ¿cómo se le llama? Hay que establecer la diferencia entre lo que es adulterio y lo que es fornicación. Hay personas que dicen que es lo mismo. No, pero aguántate. Porque yo me he encontrado con gente, incluso hace mucho tiempo yo fui a un lugar llamado Anapogelia. Me iba a meter por unos días ahí de ayuno. Y ahí me encontré con un teólogo, con un sabio. Y él me dijo que no, que eso era lo mismo. Y yo he escuchado gente de altura a nivel ministerial donde que él dice que la fornicación y el adulterio es lo mismo. O sea, me casé con mi esposa. Por un dicho, etcétera, lo que sea, ¿no? ¿Verdad? Pasó algo. Adulteró. Bueno, es lo mismo. Yo me puedo divorciar porque es lo mismo que la fornicación, el adulterio. Vamos a verificar eso ahora. Fíjate, la palabra griega porneia, que es la que se utiliza en este texto, es ciertísimo que se refiere a todas las inmoralidades sexuales, es cierto. Y dentro de esas inmoralidades está adulterio, muy cierto. Okay. Está prostitución, muy cierto. Está el concubinato, muy cierto. Y la lascivia, muy cierto. La lujuria, muy cierto. O sea, la palabra porneia abarca todas las inmoralidades sexuales. Pero en el griego, y los que lo estudian saben que es así, se va a traducir de acuerdo al contexto en el que se está hablando. Entonces, en este contexto está hablando de fornicación. ¿Qué es la fornicación? La fornicación, según los diccionarios bíblicos y no bíblicos, es las relaciones sexuales prematrimoniales. O sea, usted no está casado con nadie y usted tiene relaciones con otra persona que tampoco lo está. A eso le llamamos fornicación. Usted va a ver ahora. Entonces, la fornicación tiene esta característica. Es cuando yo tengo relaciones sexuales con una persona sin yo estar casado ni esa persona tampoco. No importa que yo tenga 20, 40 años viviendo con una persona. Si no estoy casado con esa persona, estoy viviendo en fornicación. Ahora bien, ¿qué es el adulterio? El adulterio es cuando ya yo estoy casado y tengo relaciones sexuales con cualquier otra persona que no sea mi cónyuge. A eso le llamamos adulterio. Mira la diferencia. Cuando yo estoy fornicando, yo no estoy casado ni la otra persona y yo puedo vivir 30 años con una misma persona y estoy fornicando si no me caso. Pero cuando es adulterio, yo puedo estar con mi cónyuge y no es pecado. No hay fornicación ahí porque estoy casado con esa persona. Si es lo mismo, si fuera lo mismo, entonces pues fuera fornicación igual. No, pero cuando yo estoy casado,
Si yo tengo cualquier tipo de relaciones con otra persona que no es mi cónyuge, mi pareja, entonces eso se le llamamos adulterio. Ahora bien, en este texto, porque hay personas que dicen que es lo mismo. Pero qué cosa más rara, Diomedes. Lo que los estudiosos, los que me escuchan y saben de Biblia, saben que en este texto, donde dice fornicación, en el griego, en el original, dice porneia. Pero después dice, hace que ella adultere. Si es lo mismo, Diomedes. Si es lo mismo, ¿por qué no dijo, por causa de fornicación, hace que ella fornique? ¿Verdad? Ahora bien, lo que traduce adulterio ahí no es fornicación tampoco. No es porneia. Es una palabra que se llama mojeia, que quiere decir adulterio. Dios. O sea, que el que esté escribiendo el texto está diferenciando lo que es la fornicación del adulterio. Si había usado la palabra porneia, como generalmente se utilizaba para las inmoralidades, en vez de decir mojeia, aquí había dicho porneia, pero no dice así, dice mojeia, que quiere decir adulterio o adultera. Entonces, las personas buscan una excusa, pero aquí no se la da, porque entonces el escritor del texto estaría cayendo en el error de la redundancia. Baja para abajo, sube para arriba, repitiendo la misma cosa. Pero aquí no está pasando eso. Aquí está hablando de dos conceptos distintos: fornicación y adulterio. Fíjate, entonces, ¿cómo se explicaría eso, varón? Que dice por causa de fornicación. Claro, la fornicación no es antes del matrimonio. Exacto. Cuando usted se casa, ya usted no fornica. Para usted, Diomedes, no existe ya la fornicación. No hay forma. Porque cuando uno que no está casado tiene relaciones con cualquier mujer, se le llama ¿cómo? Fornicación. No está casado. Pero cuando usted está casado y usted tiene relaciones con una persona fuera de su cónyuge, ¿cómo se le llama eso? Adulterio. Por tanto, ya usted no fornica. No hay forma de que usted fornique. Entonces, aquí, lo que la Biblia le está enseñando a Jesús es que hubo una fornicación antes del matrimonio. Y ya le demostramos bíblicamente que en Israel eso pasaba. Uno engañaba a una doncella, fornicaba con ella. ¿Cómo se llama eso? Ahorita leímos con una mujer que no fue desposada, o sea, que no estaba casada. Exacto. Y que era señorita, fue engañada. ¿Y qué hizo? Fornicó. Entonces, cuando se fue a casar con alguien que se casó, ya había ¿qué? Fornicado, ¿sí o no? Sí. Entonces, por causa de esa fornicación, Cristo le dice, por eso puede dejarla. Ahí es que entra el salvo. Ahí, salvo por ese error que ella tuvo. Por eso se le puede dar carta de divorcio. Porque para los judíos, eso era un respeto, eso era algo terrible. Y entonces vamos a entrar luego en otra partecita que está por ahí de la dureza del corazón, que hay que hablar de eso también. Pero antes bien, primero hay que puntualizar esto. O sea, ya tú me explicaste cómo debemos interpretar. No, cómo dice la Biblia que hay que interpretarlo. Ahí dice claramente que la mujer cometió un error y lo explicamos desde el Éxodo 22:16. Donde lo leímos y vimos que habían mujeres que la engañaban y que después se casaban, pero que eran de vuelta porque encontraron en ella que algo indecente. ¿Cuándo lo hicieron? Antes de casarse. ¿Cómo se le llama a ese pecado? Fornicación. Entonces Cristo dice, salvo por esa fornicación, Dios mío, usted puede darle carta de divorcio. El mundo cristiano tiene que escuchar esto. Oye, va a aclarar mucha mente aquí. Entonces Cristo le está hablando claro. Porque Cristo está hablando con personas judías, con gente de Israel, con gente que saben de lo que Cristo le está hablando. Fíjate que esto que está aquí no se repite en ningún otro evangelio. Porque el evangelio de Mateo fue escrito a los judíos. Si usted se fija, es el evangelio que más textos del Antiguo Testamento cita. Porque él quiere demostrarle a los judíos que Cristo es el Cristo, el Mesías, el enviado, el Hijo de Dios. Ahora bien, Cristo, en estas historias de Mateo, Cristo está hablando con un pueblo que le entiende.
que sabe de qué él está hablando. Exacto. Entonces, cuando él le explica por causa de fornicación, ellos saben que en Deuteronomio 24 se le podía dar carta de divorcio por encontrar en ella alguna cosa indecente. Lo que pasa fue que luego se fue tomando un relajo que por cualquier cosa la despedían. Por cualquier cosa. Había divorcio. Pero Cristo le especifica por cualquier cosa no. Por causa de la fornicación. Si fuiste engañado. Si fuiste engañado. Ay, sí. Si esa mujer metió una pata antes de estar contigo y tú te diste cuenta, yo te dejo, yo te doy el permiso que por esa causa tú la mandes para su casa. O sea que eso está vigente todavía. Sí. Si un jovencito. Vamos para allá. Vamos para allá. Ahí tendríamos que saltar a Mateo 19 para entender si está vigente o no. Vámonos para allá, vámonos para allá. Vamos para allá. Vamos a ver. Dice, aconteció, fíjate, en el capítulo 5, Cristo está comenzando su ministerio de acuerdo a Mateo. Y una decena de versículos después, un tiempo largo transcurrió y los fariseos todavía, y los ancianos y los judíos no quedan claros con lo que Cristo le está diciendo. Y vuelven y le recalcan el tema. Mateo 19, oiga lo que dice. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? Aquí viene. Fíjate. La opinión de Jesús sobre el divorcio. Allí Cristo está hablando de las modificaciones de la ley, pero aquí vienen ellos ahora a contrarrestar, porque ellos tienen una ahí. Ellos quieren hacer quedar mal a Cristo delante de la ley, delante de Moisés, que él estaba contradiciéndole. Entonces, mira lo que dice. Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa. Ya Cristo le había dicho allí que nada más era por una que se podía repudiar. Exacto. Porque eran casos que en Israel se daban. Que una mujer podía ir al matrimonio sin ser virgen. Y ya lo explicamos y lo citamos donde está. Entonces, viene aquí y le pregunta por cualquier cosa. Entonces Cristo responde, por favor, hay algo que se llama lógica literaria. La lógica literaria es lo que en un texto me contesta sin contestarme. Por la lógica usted entiende la respuesta, aunque no te la diga pum. Sí, porque hay gente que no dijo que sí, no dijo que no. Vamos a ver qué dice la Biblia. Vamos a ver, dice. Él respondió ante la pregunta de que si se podía repudiar por cualquier cosa. Dice, él respondió, verso 4 del capítulo 19 de Mateo, dice, les dijo, ¿no habéis leído que el que lo hizo al principio varón y hembra los hizo? Ahí está, ahí comienza él hablando sobre el principio del matrimonio. Por eso les decía que el matrimonio se originó en el Edén. Mira donde Cristo se remonta de nuevo al Edén. ¿Hablando de qué? Del matrimonio. Sigue. Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Sigue. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, y aquí viene la respuesta, no lo separe el hombre. ¿Respondió o no respondió Jesús? Respondió. ¿Sobre qué? Sobre el matrimonio. Sobre el repudio. ¿Sí o no? Sí. ¿Respondió o no respondió? No lo separe el hombre. Ahí está la respuesta. Ahora, si usted quiere creer o no lo que yo le estoy diciendo, vamos a ver cómo reaccionaron los fariseos ante esta respuesta. Mira lo que le dice. Bendito sea el Señor. Dice, le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? En esta respuesta que vemos de los fariseos, ante lo que Cristo le contesta, vemos claro que ellos entendieron que él le dijo ¿qué? Que no. Porque entonces ellos reaccionan y dicen, ¿y entonces por qué Moisés lo permitió? Si Cristo había dicho que sí, ellos no tienen por qué responder eso. Pero ante esta respuesta, ellos preguntan que si se le puede dar carta de divorcio por cualquier cosa. Cristo le responde y ellos le dicen, ¿y entonces por qué Moisés lo permite? No están conformes. ¿Qué? No, pero ¿qué respondió Jesús?
Claro. ¿Cuál fue la respuesta lógica? Literalmente de Jesús. Que no. Al ellos ver la respuesta de Jesús, entonces sacan a Moisés. ¿Y por qué Moisés lo permitió y tú no? Eso es lo que yo le estoy diciendo. Entonces aquí viene una pequeña cosa que usted preguntó sobre hoy. Mire lo que dijo Cristo. Y él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo digo que cualquiera que repudia a su mujer, oye ahora, cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de, vuelve al mismo, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada, adultera también. Y esa partecita que dice, por la dureza de vuestro corazón, ahí entra tu pregunta. Si esto sigue hoy vigente. Diomedes, tú te casaste con una mujer muy hermosa llamada Clarisol. Dios la bendiga. Dios te libre. ¿Tú te imaginas de que tú enamorado de esa mujer? Yo te vi. Yo fui testigo de eso. Babeando. Voy a poner los suscriptores a comentar. Oye, enamorado de verdad. Daba la vida por esa mujer. Peleó por esa mujer. Hasta con un gato se enfrentó, que después le hago ese cuento. Pero es terrible. Sí, hermano. Óigame bien. Hermano, tú vas a tener que venir a detallar lo del gato. Uno ha vivido cosas en este evangelio que usted se imagina. Pero, Dios, usted se imagina, usted daba la vida por esa mujer. Y cuando llega después, se casa, logra arrebatar esa bendición y todo gozo y gastó un dineral y un juidero. Y diga que después que van al acto de que porque le falta el himen. Dice que usted no la quiere. No, ya. Dice que usted la va a devolver. Dice que se acabó el amor. Y lo que siento por ella. Dice que gato, cómetela. No, que no. Entonces, ¿qué fue lo que usted dijo? ¿Y lo que qué? Lo que siento por ella. Eso fue lo que Cristo le llamó dureza de corazón. Cristo le dijo, wow, pero ustedes son fuertes. Ustedes, amando a una mujer, y por una cosa como esa, ustedes la devolvían. Ustedes la devuelven. Entonces Cristo le dice, por la dureza de vuestro corazón. Porque son duros de ahí. O sea, el joven que hoy hace algo así, tiene el corazón duro. Que devuelve una mujer y que, ¿por qué no? Sí, ¿verdad? ¿Y cuál era el amor que tú le tenías? Y le profesaba. Ay, que yo quería ser primero. Ah, pues tú querías ser primero. Pues tú tenías que tirarte el primero. Pero tú no estabas ahí. Fuerte. Varón, entonces hay que, oye, piénselo usted, amigo televidente, hay que ser muy fuerte de corazón para después que usted le profesa amor a una mujer, por el hecho de que esa mujer no es virgen, usted la va a dejar. A eso Cristo le llamó dureza de corazón. Y le repitió nuevamente, le dijo, mas yo le digo, mas yo se lo digo, el que repudia a su mujer, a no ser por esta causa que ya yo le dije, sí, y para que no se me confundan, porque hay personas que todavía me están escuchando y están diciendo, míralo ahí, es por causa de fornicación. Si es por causa de fornicación, la podemos dejar. Ah, está bien, Dios me dé. Voy a mostrarte algo que muchos ignoran. ¿Tú sabías cuál es la ley de las mujeres que adulteraban en Israel? No, bueno. Deuteronomio capítulo 22, verso 22. El hombre que se acostara con una mujer casada deberá morir los dos irremisiblemente. A la mujer que adulteraba no se le daba carta de divorcio. Sí, porque hoy quieren usar el verso de Mateo 5, de que, no, si él me es infiel, yo le doy carta de divorcio. Si ella me es infiel, incluso se han inventado de que el que falló tiene que quedarse solo. Y el que no falló se puede casar de nuevo. Oh, qué bueno. No sé de dónde sacaron ese verso bíblico. Yo me he cansado de buscarlo y no lo he encontrado. Ahora, yo sí encontré que la mujer y el hombre que adulteraban, el que vivía con una mujer casada,
lo mataban a pedrada. Deuteronomio 22, la ley. No se le daba carta de divorcio a una mujer adúltera. Sí, porque usted me está diciendo que si ella adultera, que usted le va a dar carta de divorcio, no, mate la pedra. Si usted quiere aplicar la ley de Dios, mate la pedra, porque Cristo no está hablando de adulterio. Cristo está hablando de fornicación. Y el que fornica, fornica antes de casarse. Y después de casado, ya usted no fornica, usted adultera. Y si usted adultera, la ley en Deuteronomio 22 dice que había que matarla a pedrada. Varón, ya estamos en la gracia. Oh, váyase a Juan 1, a Juan 8:1. Dice la Biblia que a Cristo le trajeron que una mujer hallada en el mismo ¿qué? Acto de adulterio. ¿Y qué tenían en la mano? Una carta de divorcio para dársela. ¿Qué era lo que tenían? Piedra. ¿Qué es lo que tenían? Piedra. Porque eso decía la ley. Y ellos se lo dijeron. La ley dice en Deuteronomio 22 que había que matar a pedra, según dice Moisés. Y Cristo no le refutó la ley. No. Cristo le dijo, el que esté libre de pecado, que comience a tirar piedra. Un texto muy conocido. La mujer que adulteraba no se le daba carta de divorcio, se le daba pedrada. Por tanto, deje de estar interpretando ese verso mal interpretado, que ese verso no tiene que ver nada con eso. Si tu mujer te fue infiel o tu marido te fue infiel, cúrate y cuando te cure los perdona. Vamos a hablar de eso ahora, pero no te esté inventando de que la Biblia dice que te dio permiso para divorciarte. No. Fornicación y adulterio son dos cosas distintas. El que adulteraba en Israel lo mataban a pedrada. Cristo no dijo, por causa de adulterio puede divorciarse. No. En Israel el que adultera lo matan a pedrada. Y Cristo lo sabía. Ahora, por fornicación, que es antes del matrimonio, se podía producir un divorcio. Ya lo que se ha explicado, sí. Pero el que adulteraba, según la ley, lo mataban ¿qué? A pedrada. Entonces, ¿de dónde es que inventamos eso hoy? Pero Guillermo, Pablo dice que uno se puede divorciar. Pablo dice que uno se puede divorciar allá arriba en el Nuevo Testamento. Vamos para allá ahora. Óigame bien. La gente coge unos textos del apóstol Pablo en el capítulo 7, verso 15. Y malinterpretan. Porque, vuelvo y digo, la gente anda buscando excusa para estas cosas. Yo creo que nos hemos extendido un poco. Pero es tratando de que usted entienda a cucharitas lo que la Biblia dice, sin ningún deseo de ofender, de que nadie se sienta mal. Si usted tiene su pregunta, tírela. Si usted tiene cualquier cosa, mándela, que estamos aquí para contestarle. Fíjese, su pregunta. Dice... Primera de Corintios 7:15. Ese es uno de los cuchillos que utilizan hoy de que Pablo dice que yo me puedo. Oiga lo que dice. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Fíjese aquí. En este texto, por eso es importante, vuelvo y les recalco, entender cuál es el idioma en que se escribió la Biblia. Ahí donde habla de separarse, no está hablando de divorciarse, Diomedes. No, ahí se usó un griego, una palabra griega para eso. Bendito sea el Señor. Dame yo usar aquí mis apuntes. Este hombre vino preparado. Lo que pasa es, hermano, que para todo esto hay que estar... Este hombre mire, no cae en gancho, sí. La palabra que se utilizó en Corintios, Primera de Corintios, capítulo 7, verso 15, y los estudiosos lo saben, en separarse fue la palabra jorizo, que quiere decir poner espacio entre dos cosas. No se usó la palabra apostación, que quiere decir divorcio. Fíjate que los traductores nunca pusieron divorciarse. Mira, verso 15 dice, pero si el incrédulo se separa, divórciese. No, sepárese.
La palabra que se utilizó ahí fue jorixo. Toma espacio. Pero, ¿por qué? Mire el verso 10. Pero los que están unidos en matrimonio, de ese mismo contexto, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Jorixo de nuevo. No se separe, no tome espacio del marido. Y si se separa, si quiere tomar espacio por cualquier circunstancia que le voy a explicar ahora, quédese sin casar. ¿Qué fue lo que le dijo? Quédese sin casar. O reconcíliese con su marido. Y que el marido no abandone a su mujer. Esta es la ley de Dios. Bueno, hay problema. El verso, incluso cuando Cristo, retomando Mateo 19, le dice esto delante de los discípulos le dicen, es difícil la condición del hombre. Porque ellos estaban acostumbrados que por cualquier cosa, voto a la mujer y me busco otra. Es difícil la condición del hombre. Y Cristo le dice, oye lo que le voy a decir. No es difícil. Más difícil es eunuco. Porque nada más hay 3 tipos. El que se hace por causa de Dios, el que nace siendo eunuco y el que es por causa de los hombres. Y eso es un don de Dios. Eso no es todo el mundo que lo aguanta. Está sin una mujer. Entonces, como eso no es todo el mundo que tiene don de continencia, amado, para que no se esté quemando, por un pique que usted coja, mujer o hombre, no vaya a dejar a su mujer, ni vaya a dejar a su marido. Tome un espacio, como dice Pablo, y después reconcíliese con él. Porque se va a quemar. No, que me falló. Amado, después de la resurrección de Cristo, ¿cuál es la base del evangelio? Es el perdón de pecados. Sí. Y el perdón está circunstancialmente atado a que si usted perdona, Dios lo perdona a usted. Amén. Y perdonar no es de que yo te perdono, pero no olvido. Si usted quiere, no olvide, pero acéptelo o acéptela. ¿Por qué? Para usted ser perdonado por parte de Dios, usted tiene que aprender a perdonar. Ahora, ¿por qué Dios le dice llorixo? O sea, toma un espacio, porque hay momentos que estamos heridos, Dios me dé. Tal vez ya esté herida. Necesitamos sanar, sí. Y necesitamos sanar. Pero le dice al hombre, mantente pendiente de tu mujer, no la abandones. Mantente ahí. Porque si es cristiano, si es cristiana, tiene que perdonar obligado. Obligado, porque el cristiano perdona. La cristiana perdona. Y sana, porque Dios sana. Amén. Y volverán a unirse de nuevo. Pero en ninguna parte de estos textos habla de que se divorcie. Sino llorixo, tome un espacio. Por eso es importante entender el texto en que se escribió la Biblia, para que podamos entender con más fluidez lo que la Biblia dice. Fíjese, el último texto, o uno de los últimos, de ese mismo tema. Mire cómo Pablo cierra el tema del matrimonio. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera. ¿Cuándo? Cuando el marido muera. Lamentablemente, amado que me escucha, hasta que su marido no muera o su esposa no muera, usted no es libre de casarse con nadie. ¡Ay, ya yo me casé! Para Dios ese matrimonio es nulo el que usted tiene ahora. Su verdadero matrimonio fue el primero. Lamentablemente, antes de tomar ciertas decisiones, vamos a ver qué dice la Biblia. Pero hay otros que dicen, Diomedes, pero yo soy nueva criatura. La Biblia dice. Guillermo, ay Dios mío, hay problemas. Entonces, pues yo he escuchado personas que dicen, no, porque mi esposo se fue para Inglaterra y me abandonó. Tengo 18 años, ¿qué tú quieres? Porque tú estás casado, tú que estás enseñando, porque te van a tirar tu piedra. No, claro. He escuchado por mucho tiempo la gente que dicen, bueno, yo me casé en el mundo. Nueva criatura soy. Yo me casé en el mundo y vine a Cristo y la palabra de Dios dice que el que está en Jesucristo es una nueva criatura. El que se casó en el mundo, que era impío, pero ahora es cristiano. Eso quedó nulo. Se puede casar ahora cristiano. Claro, manito, ya los hijos que tú tenías ya no son tuyos.
Vete y dile allá en la fiscalía que ya tú no vas a mantener a esos muchachos. Que ya tú te convertiste, que esos muchachos ya dejaron de ser tuyos. Que esa deuda que tú tienes en el banco, como ya tú eres nueva criatura, ve dile al banco que ya tú no la vas a pagar porque ya tú te convertiste, que ya tú no tienes deuda en el banco. Que la ficha que tú tenías allá en el palacio, no, ya tú no tienes ficha. Ya tú te convertiste, ya eso desapareció. Amado, no malinterpretemos lo que la Biblia dice. No. ¿Usted quiere saber qué es lo que es nueva criatura? Vámonos a Efesios capítulo 4, verso 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, oiga bien, hablando de nueva criatura, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovado en el espíritu de vuestra mente y vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con los que tienen necesidad. O sea, ser nueva criatura, Diomedes, es cambiar mi estilo de vida, no cambiar mi estatus. Mi responsabilidad. Mi estatus no cambia. Mi estatus de padre no cambia porque yo me convertí. Mi estatus de esposo no cambia porque yo me convertí. Mi estatus de deudor del banco no cambia porque yo me convertí. No, lo que cambia es mi carácter, mi forma de vida es lo que va a cambiar. Que si yo era un ladronazo ya no voy a robar. Que si yo mentía ya no voy a mentir. Que si yo era un adúltero ya no voy a adulterar. Que mi vida moral tiene que cambiar y mi carácter como persona también debe de cambiar. Según Pablo, explica lo que es ser una nueva criatura en Efesios capítulo 4 del 17 al 32. Y ahí él detalla lo que es ser una nueva criatura. Porque la gente coge ese texto. Dice, no, que ya yo soy nueva criatura. Señores, le voy a decir algo. Lo mismo que me dijo a mí el juez civil siendo cristiano cuando me fue a casar, también se lo dicen a usted cuando se va a casar siendo no creyente. Lo que pasa es, Diomedes, que hay caminos que son más fáciles. Es más fácil abandonar el hogar y decir que ya no podemos y renunciar que echar el pleito. Creo que también es una decisión egocéntrica. Porque tú no piensas en tu niña de 11 años, tú no piensas en tu hijo, no piensas en la circunstancia y la consecuencia que conlleva una separación, porque ya tú sabes que te separas de tu mujer, en un futuro puede hacer que tu mujer conozca a alguien. Es un problema. Que tú no sabes con qué intención esa persona puede llegar, porque han pasado casos, mi hermano Guillermo. Terrible. Donde la mujer conoce a un sujeto, ese sujeto llega, vuelve, viola a tu niña, después sale la noticia, tu hija muerta. O sea, hay un conglomerado de situaciones que hay que analizar antes de tomar una decisión como esa. Tú diste en el blanco. Algo que yo siempre he dicho es que dicen que una de las causas más famosas de los rompimientos de los matrimonios es la incompatibilidad de caracteres. Yo difiero. Yo creo lo que tú dices. Lo que ha producido muchos divorcios es el orgullo. Sí. El egocentrismo. Sí, pensar en ti. El orgullo. Yo no te voy a perdonar. Yo no me voy a doblegar. Yo no me voy a someter. Yo. Ese yo egocéntrico es lo que destruye los matrimonios. Ese yo que no me deja humillarme y buscar aquello bueno en ti que me hizo enamorarme de ti, y que me hace perdonarte y darte la oportunidad como Dios me la dio a mí. Entonces, ya por último, tenemos otra más de las tantas cosas que la gente se inventa para divorciarse, que dice, no, porque incluso he escuchado hasta pastores, maestros con eso. No, que yo no me meto en eso porque a los fornicarios, adúlteros los jugará Dios. Sí, yo he escuchado eso mucho, eso. Como, según la expresión, se nota como que Dios tendrá un trato especial con los fornicarios y con los adúlteros. Porque sustraen el texto,
el párrafo, y dicen, porque a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Por eso yo no me meto en eso. Fíjate algo, Diomedes. Vuelvo y digo a los oyentes, no hay odio. Yo sé que es una situación incómoda, una situación difícil. No crea que te estamos atacando, que te queremos ver triste, que te queremos ver mal, que no te comprendemos. No, sabemos y créeme, no importa tu condición, te amamos y si es de mí, te trato con el mayor amor que pueda. Pero hay que entender esto. Señores, el contexto que se utiliza para decir a los fornicarios y adúlteros, lo primero que debemos, a los que dicen que fornicación y adulterio es lo mismo, mira cómo lo diferencia. La I es una conjunción que está dividiendo dos palabras. Fornicarios y adúlteros. Ya ahí se cae la teoría. No me está, es como que lo que dicen que es igual, búsqueme donde la Biblia dice, a los que hurtan y a los ladrones, no, ¿verdad que no? No hay una parte de la Biblia donde te junte esas dos palabras, porque el que hurta y el que roba es lo mismo. Pero en dos palabras distintas sí se utiliza. Fornicarios y adúlteros. Son dos cosas distintas. Entonces dice que lo juzgará Dios. Pero lo que la gente debe de comprender es que me está hablando de que a los fornicarios y a los adúlteros, o sea, son dos pecados que me está mencionando, que la Biblia dice que no entrarán al reino de los cielos. En más de un texto dice, los fornicarios y los adúlteros no entrarán al reino de los cielos. Entonces, dice que a esto no me dice a los que se recasaron. Si me dijeran que a los que se recasaron Dios lo va a juzgar, yo dijera, bueno, Dios me dé, hay una esperanza para ellos. Dios va a hacernos, pero dice que a los fornicarios y a los adúlteros Dios lo va a juzgar. O sea, hay una selección. Hay un grupo selecto de los que no podrán entrar al cielo. Claro, la Biblia dice en más de un texto. Gálatas capítulo 5. Génesis, Apocalipsis, menciona los fornicarios, los adúlteros, los hechiceros, los mentirosos, no entrarán al reino de los cielos. Y créame, no es nuestra intención, no es nuestro gozo que usted no entre. Ojalá, si es la voluntad de Dios y quiere salvarte, que te salve. Si la voluntad de Dios es porque Dios a quien quiere no inculpa de pecado, Dios es Dios. Y yo me siento gozoso con que la mayoría nos salvemos, porque la voluntad de Dios es que el hombre se salve, pero no con mentiras. Con mentiras no. El hecho de que el texto diga que lo va a juzgar a Dios, acuérdese que está hablando de dos pecados. Te está hablando de fornicarios y te está hablando de adúlteros. No me está diciendo de que a los recasados, a los segundas nupcias. No, me está diciendo que a los adúlteros. O sea, lo está catalogando como que cometieron un pecado. Y Cristo dijo claramente, y el que se apoya en ese texto para consolarse, entonces está aceptando lo que Cristo dijo. Exacto. Que hizo que ella adultere. Si usted deja a su mujer y se casa con otra, adultere. Entonces usted entra dentro de ese renglón, pues usted sabe que está mal. Está mal. Ay, qué Dios tan cruel que voy a ser, amado. La palabra de Dios estaba antes de nosotros cometer los errores que hemos cometido. Ya estaba ahí. Dios no se cogió contigo. Dios no tiene nada contra ti. Es la palabra que estaba ahí antes de. Tú sabías que, no voy a mencionar el nombre, un predicador muy conocido de aquí del país, dentro de la comunidad llamada Sana Doctrina, estaba viendo una locución y él es de las personas que tienen la misma postura que nosotros, porque nosotros nos estamos exponiendo este estudio, porque creo que es un estudio, una maestría ya. Gloria a Dios. Para aplastar a nadie. No. Recalcamos, un caso difícil. Claro. Doloroso, hiriente. Ahora, nosotros lo que mantenemos la firmeza de que creemos un Dios que puede restaurar el matrimonio. Todas las cosas. Claro que sí. Hay esperanza. De acuerdo. Claro que sí. Hay esperanza. No importando en qué condición tu matrimonio se encuentra. Dios lo restaura. Hay un Dios que lo puede restaurar. Nosotros siempre apostamos a eso. Sí. Por ende, esta es nuestra postura. Pero a él le hicieron una pregunta retórica. Tírela, a ver. Le dijeron, supongamos, tú tienes que tener argumento, tienes que estar firme, porque es muy bueno tú hablar. Supongamos que tu esposa, Dios libre, tiene una situación semejante en un futuro.
¿Cuál es la situación? Tu esposa te engaña con otro hombre. ¿La perdonarías tú? Él dice, sí, yo la perdono, pero no vuelvo a estar con ella. Ahí no hay perdón. No hay perdón. Estoy hablando de uno de los supuestos patriarcas de aquí. Él está hablando en mi opinión, respetando a esa persona, claramente él está hablando desde su postura de dolor. Sí. ¿Me entiendes? Está hablando como una persona que guarda un rencor. Y es una hipótesis que le hicieron. Y hay que entender que, Señor, si no perdonamos, no podemos ser perdonados. No importa. Mire, nadie quiere estar en una condición así. Dios me dice, nadie. No, nadie. Es muy fuerte. Nadie. Vivir algo así es un infierno. Pero la realidad es que si usted es cristiano, como dice la Biblia, y usted quiere ser perdonado, porque mire, Cristo se paró de orar. Dijo, perdónanos como también. Y al acabar la oración en Mateo capítulo 6, vuelve y recalca y dice, porque si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco el Padre perdonará a vosotros. En un solo contexto. Sí. Entonces, o lo matas a pedrada, o lo perdonas. Y te dice Pablo, sepárate por un tiempo, quédate sin casar, y después dice, y vuelve a juntarte. Sí, porque la gente nada más dice, él me dijo que me separe por el mismo texto, verso 10 del capítulo 7 de Primera de Corintios, dice, vuelve a juntarte con tu marido, o vuelve a juntarte con tu esposa, en el ejemplo que me dice. Esa es la Biblia. Y Pablo especifica, esa es la voluntad de Jesucristo. No yo, dice él, manda el Señor, dice. Entonces, si usted cae en algo como eso que usted me acaba de decir, usted cae en una desobediencia directamente a Jesús. Y sabe que hay personas que citan un texto que habla del adulterio, que no quedará, no lo tengo bien claro, no lo tengo ahí. Lo que pasa es que no se le quitará su afrenta. En Proverbios, Salomón dice que el celo del hombre no perdona, que el hombre que es engañado. Pero el hombre, tú dices. Sí, el hombre, pero la gente tiene que comprender que estamos hablando de un hombre sin el Espíritu Santo, donde todavía la gracia no ha descendido. Pero aquí ya, Dios mío, usted puede hacer cosas que antes usted no las hacía. Yo conozco personas que en el mundo tuvieron problemas fuertes, más fuertes que un adulterio, fuerte. Y llegaron aquí y tuvieron que perdonar cosas. Fuerte. De agresión y toda cosa. Para poder ver la gloria, tuvieron que perdonar. Entonces, la realidad es, Diomedes, que, mira, te voy a hacer esta pequeña historia. A mí me gustan mucho las conferencias matrimoniales, mucho. Y en una de esas conferencias que pude disfrutar, habían dos ancianos. La conferencista estaba dando la conferencia y habían dos ancianos, parecían dos pasas blancas, eran blancos. Dos pasas de lo viejos que eran. Tenían muchos años. Y ellos estaban sentados uno al lado del otro. Y la conferencista se le acerca y le pregunta, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es ese truco que ustedes experimentaron para durar tantos años juntos? Más de 50 años de matrimonio. Impecable. El don se echó a reír. Y tomó el micrófono. O sea que los hombres somos más. Y él le dijo, no hay una receta secreta. No hay un truco. No hay una contraseña. Una sola cosa. Un corazón perdonador. Porque yo le herí muchas veces. Y ella pudo perdonarme. Y ella me hirió muchas veces en estos años. Y yo también pude perdonarla. Somos seres humanos, Diomedes. Imperfectos. Llenos de defectos. Y hasta que no entendamos eso. Y dejemos de buscar la perfección en el cónyuge. Hasta que no entendamos eso. No vamos a vivir felices. Porque tenemos que aprender a perdonarnos. Y saber que van a haber siempre cosas donde vamos a chocar. Pero debemos
de tener la capacidad y la humildad de perdonarnos y seguir adelante, como que nada pasó. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si alguien de lo que está ahí quiere que nuestro hermano Guillermo Carrasco esté en un nuevo, amén, escenario, un nuevo segmento, una nueva alocución, déjeme en la caja de los comentarios. Si usted quiere que nuestro hermano Guillermo Carrasco venga una segunda vez, amén, a esta plataforma a exponer uno de esos estudios que son de gran y de mucha edificación para nosotros, escríbalo ahí en la caja de los comentarios. Mi hermano Guillermo Zapata, mi hermano Carrasco, ¿cómo te contacta la gente en las redes sociales? ¿Cómo se pone en contacto contigo? Bueno, a la persona le gustaría seguir escuchando esos estudios. La gloria es del Señor, le soy muy sincero. Este hombre me sonsacó para estar aquí hoy con ustedes. No soy muy dado a las redes. Me gusta así compartir la palabra de Dios, y si quieren algún tipo de contacto conmigo a través del mismo varón pueden hacer lo que él me va a localizar. Amén. Dios le bendiga de un modo muy especial. La gloria del Señor. Amén. Dios te bendiga mucho. Tú que estás ahí, que todavía no eres cristiano, no eres cristiana y quisiera hoy dar el paso de fe, aceptar a Cristo en tu corazón. Quiero decirte que la mejor decisión que un ser humano pueda tomar es aceptar a Cristo en su corazón. Lo más importante que hay en el planeta se llama la salvación del alma. Y la salvación del alma solamente la otorga Jesús. Quiero que repita conmigo donde quiera que estés esta oración si quieres recibir a Cristo en esta hora. Repite conmigo: Señor Jesús, en esta hora reconozco que soy un pecador y te necesito. Abro la puerta de mi corazón y te invito a que entres a mi vida. Quita mi culpa, perdona mi pecado, límpiame con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Si hiciste esta oración, voy a pedirte que acuda a la iglesia cristiana más cercana de tu casa para que tengas una perseverancia en el camino del evangelio de Jesucristo de Nazaret. Si no te has suscrito a esta plataforma, Evangelista Diomedes Blanco, suscríbete, activa la campanita de notificación, dale me gusta y comparte este contenido con alguien más, porque alguien más a través de ti puede ser bendecido. Este es tu segmento Medidas de Fe.